¿Sí lo escuché bien el volumen? Bien, nos vamos a ir a Daniel, el capítulo 2, el libro del profeta Daniel. Esta mañana nos toca hablar el asunto del reino eterno de Cristo. El reino eterno de Cristo. Sobre este asunto vamos a ver que hay dos reinos, que no son dos, que es uno. Es el mismo reino bajo dos lentes distintos o visto desde dos puntos de vista. El reino visible y el reino invisible. El reino físico, material, que tiene que ver con las cosas terrenales, con las cosas que vemos, con las cosas físicas, y el reino espiritual, inconmovible, eterno, que tiene que ver con las cosas del alma. El reino eterno, tal como se nos muestra en las Escrituras, es uno solo, pero tiene esas dos características. Parte del reino es lo visible y parte del reino es lo invisible. ¿Me explico? No quiero dejarlos confundidos porque de aquí han salido no sé cuántas teorías y quién sabe cuántas predicaciones que se puede uno llegar a equivocar, puede uno empezar a afirmar cosas que no son. Entonces, así como Dios es uno, Cristo es uno, su reino es uno. Parte es visible, parte es invisible. Bien, vamos a Daniel capítulo número 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Este hombre Nabucodonosor, gobernante del imperio babilónico, el imperio de Babilonia, lo que es el actual Irak. Cuando ustedes hablan de Irak, están hablando de esa misma zona geográfica, Babilonia. En ese tiempo que vivía el profeta Daniel, estamos hablando de hace 3000 y algo años, 2000 y casi 3000 años, este rey dice que tuvo un sueño y se perturbó su espíritu y de repente le dio insomnio, de repente ya no pudo dormir. Pero le pasó una cosa muy curiosa. Dice el verso 2 que hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Mandó llamar a todos aquellos que le leían los horóscopos y aquellos que hacían encantamientos y que le hacían a la química y que le hacían a las artes y que a las ciencias y que los metafísicos y que los curanderos y que los profesores de la vida espiritual y que véngase que aquí le vamos a leer las cartas y el tarot y todas esas cosas. El rey mandó llamar a esa gente. Es una cosa que tenemos que notar en los reinos físicos, en los reinos materiales. La mayoría de los gobernantes se han rodeado de consejeros que tienen que ver con cosas ocultas o con cosas espiritistas o con cosas espirituales. Pocos han sido los gobernantes que han tenido confianza y fe en Dios y Dios los ha recompensado, pero la mayoría se han rodeado de hechiceros y ese tipo de cosas. Y les dice, vengan y explíquenme. ¿Pero qué creen que pasó? Verso 3, el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Verso 4, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Dinos qué soñaste. Y verás que mira, ahorita te la barajamos bien rápido y te decimos de qué se trata. Verso 8, respondió el rey, dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé.
Y empezaron los problemas. Verso 5. El asunto lo olvidé. Se me olvidó lo que soñé. Y si no me muestras el sueño y su interpretación, si no me muestran el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Y vuestras casas serán convertidas en muladares. Si no me muestran el sueño y aparte lo que significa, seréis hechos pedazos. ¿Saben cuál era una manera muy usada en los tiempos antiguos de hacer pedazos a una persona? Bien fácil, les amarraban un lazo en cada mano y en cada pie y ponían 4 caballos que agarraran en 4 rumbos distintos y nomás le daban un chicotazo al caballo, como pollo. Les dice el rey, eso les voy a hacer si no me muestran el sueño, lo que soñé, que no me acuerdo, y aparte lo que significa. Le vuelven a decir estos hombres. Bueno, en el verso 6 dice, si me muestras el sueño te daré favores y honra. Verso 7, la segunda vez le volvieron a decir, nomás díganos qué soñó y verá que nosotros le vamos a decir de qué se trató. No, les dice el rey, verso 8. No, qué cacahuates. Ustedes lo único que quieren es hacer tiempo y quieren rebarajearme el asunto. Si ustedes son sabedores de las cosas ocultas, si saben adivinar, si saben de misterios, si saben de cosas que los humanos no sabemos, si ustedes saben de cosas profundas, entonces enséñenme el sueño y díganme también qué significa, porque si no, pues qué chiste. También a mí si me dicen un sueño, pues yo, ¿verdad? Pues te voy a dar una interpretación más o menos ahí medio barajeada y te voy a dar una idea de más o menos lo que a mí se me ocurra, y como los horóscopos del periódico y como las galletitas chinas de la suerte. No, pues échale muchas gas y vive feliz y ya está, ese es tu sueño. Dijo el rey, no. Me muestran el sueño y me muestran la interpretación o se despiden. No, es que mira, pues es que, dice el verso 10, no hay hombre sobre la tierra que pueda hacer esto. Y luego la decepción del rey Nabucodonosor en el verso 12. Porque en el verso 10 y en el verso 11 le dice, no, pues es que no hay ningún rey que haya preguntado esto a ningún mago, astrólogo, caldeo, pues es que tú cómo quieres que hagamos eso. Verso 12 dice que el rey se enojó. Dijo, pues entonces, ¿de qué me sirven? ¿Para qué los quiero? Verso 2. Mátenlos a todos. No sirven para nada. A la hora de la verdad no me dan ningún resultado, ¿no? ¿Para qué los quiero? ¿Para qué los necesito? Son como decimos allá en los ranchos de México, comedioquis. Están nomás ocupando un lugar. Supuestamente que saben de cosas ocultas y profundas y verdades espirituales, que los milenarios sabios y que las cruces de quién sabe dónde y quién sabe para cuál. ¿Y dónde está? Mentiras. No hay nada. Que los mate. Publicó un edicto, dice el verso 13. Y el verso 14 dice que Daniel se acerca al capitán de la guardia y le habla sabia y prudentemente. Sabia y prudentemente, ¿por qué? Porque ya había un edicto que los iban a matar a todos, incluso a Daniel, porque él era uno de los jefes de los consejeros del rey. Dijo el rey, mátenlos a todos y se acabó. Daniel le habla y le dice, oye, pero mírame, dame chance, hombre, pues ¿para qué tanta prisa, hombre? Pues, ¿qué pasó? Pues de perdido explícame, ¿por qué nos van a matar, hombre? ¿Verdad? De perdido para saber. No, pues es que pasó esto y esto y esto y esto, así, y no le pudieron dar al rey. Dice que Daniel
le dijo a Arioc que le diera tiempo. Y Daniel entró ante el rey, porque Arioc fue y se lo dijo al rey, y fue lo que le dijo. Verso 16. Dame tiempo y te voy a mostrar la interpretación que necesito. Nada más dame tiempo. Tiempo para que Dios me diga lo que Él quiere, y así lo vamos a hacer. Verso 17, luego se fue Daniel a su casa y hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Verso 18, para que pidiese misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, para que no pereciesen. Verso 19, aquí es donde empiezan las cosas bonitas. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Y la iglesia dice, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. ¿Por qué me detuve todo tiempo en esto? Porque no sé cuántos de ustedes les haya tocado ver en periódicos, en revistas, en la tele, en el radio. No, que mire, que véngase a nosotros, somos los hermanos de quién sabe qué orden, de quién sabe qué tantas, hacemos esto y que hacemos estas curas y que hacemos estos milagros y que hacemos que venga el dinero y que hacemos que vuelva el ser querido y queremos que usted nos ayude y que le vamos a regalar unas veladoras y que unos paños y que contáctese con nosotros y que le vamos a dar los amuletos de quién sabe cuántos sabios, de quién sabe cuántos egiptos. Y el cristiano tiene que decir a eso, no, y corre y cuénteselo a quien más confianza le tenga. Déjate de eso, porque eso no está bien a los ojos de Dios. La mayoría es charlatanería. Pero puede haber entre esos dos o tres que sí tengan contactos espirituales con el malo y te puedes meter en problemas. Pueden marearte la verdad. Y la peor manera de agarrar una verdad es nada más quitándole una partecita, medio maquillándola. Si llegan con nosotros y dicen, no, es que no hay Dios, es que no hay Dios. Bueno, entonces ya sabemos claramente que eso es una mentira. Pero si alguien llega y nos dice, no, sí hay Dios, pero mira, es que Dios quiere hacer esto y quiere hacer lo otro, es posible, si no tenemos cuidado, que nos engañe porque nos presenta la verdad poquito chueca. Aquí nosotros debemos tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que hace el creyente? Va con Dios, porque Dios es el que da entendimiento, Dios es el que revela los misterios. Dios, si Él quiere revelarle el futuro, usted se lo va a revelar. Si no quiere revelárselo, no se lo va a revelar, porque Él es sabio, Él es Dios, Él es soberano. Yo no le estoy diciendo que usted se ponga a orar y que Dios le va a revelar todos los misterios y toda la ciencia. No, Dios le va a revelar a usted lo que Él quiera revelarle, lo que sea necesario para su edificación espiritual. Dios me va a revelar a mí lo que sea necesario para mi edificación espiritual, si no, pues, ¿de qué estaría la fe? Por fe andamos, no por vista, no porque alguien nos diga el camino, sino porque confiamos en Dios, en que el camino, Él va a ir con nosotros, cualesquiera que sean las circunstancias. Dios le revela el sueño. Tuvo un sueño, bueno, de los versos 20 al 22, voy a tenerme para leerlo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. El 21, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ya Daniel ya sabía de qué se trataba el sueño, por eso dice estas palabras, ahorita vamos a explicarlo. Verso 22, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Él es la luz, dice el Evangelio según San Juan. La luz nace de Él. Donde Él llega hay luz, donde Él se va ya no hay luz. Así de fácil
Así de sencillo. Sigue diciendo, verso 23, da gracias a Dios por lo que recibe. Verso 27, el verso 27, dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Verso 28, pero hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Le está diciendo: rey, tienes el gran privilegio que Dios te está dando de enseñarte el futuro. Y no solamente el futuro para tu vida, sino el futuro de los reinos que van a acontecer, que van a suceder en este mundo. Dice: aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Verso 29, estando tú en tu cama, ahora te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Verso 31, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Verso 32, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Guárdense esto en la memoria: la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, cadera y muslo, bueno, vientre y muslo, bronce. Verso 32, verso 33, sus piernas de hierro, sus pies en partes de hierro y en parte de barro cocido. Verso 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Verso 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. ¿Quién ha escuchado la palabra tamo? Los que hemos estado en algún rancho sabemos lo que es el tamo. ¿Qué es el tamo? La basurita, las cascaritas esas que el aire se lleva. Es pura basurita. Dice: todo el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, después de esa piedra que fue cortada no por mano, esa viene de Dios directamente, pegó contra aquella estatua, se hizo polvo. El oro, la plata, el bronce, el hierro, se hizo polvo y se la llevó el viento y no quedó rastro alguno. Se fue al olvido. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Verso 36. Ese es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Verso 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino eterno. Reino, poder, fuerza y majestad, perdón. No, reino eterno. Verso 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Tú, Nabucodonosor, eres la cabeza de oro. Dios le está diciendo: tú que gobiernas sobre todo el mundo conocido, tú representas un reinado a nivel de mundo conocido, a nivel global, un imperio mundial. Porque con pocas excepciones, con pocos pueblos que no estaban sujetos a Babilonia, la mayoría del mundo conocido estaba bajo él. Lo mismo que intentó hacer Hitler, lo mismo que intentó hacer Mussolini, lo mismo que han intentado algunos creadores, Napoleón,
algunos otros conquistadores que han querido reunificar y ser gobernantes mundiales y no han podido desde esas fechas. Después de Nabucodonosor se levanta el imperio de Media y de Persia, representado por la plata, en dos brazos. Después de ello se levantó otro reino que también fue reino mundial, caracterizado por el bronce, por Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el imperio griego. Y después el último gran imperio, según nos muestra la historia, es un imperio que ha estado marcado por el hierro, por la dureza, que es el imperio romano. Y después un quinto imperio. ¿Cuál es la otra representación? Oro, plata, bronce, hierro y barro cocido, los pies. ¿Dónde está sustentado todo lo demás? Pero es hierro y barro cocido, o sea que no se pueden mezclar, no hay manera de que usted los junte y se hagan una sola pieza. El hierro no se puede juntar con el barro, el hierro permanece hierro, la tierra permanece tierra, pero así están hechas. Esto nos habla de alianzas humanas muy débiles que tratan de aparentar un gobierno mundial. Y después dice que viene una piedra cortada no por mano, que se hace un monte y llena toda la tierra. Eso nos habla del reino eterno del Señor Jesús. Estos reinos necesitaríamos mucho más tiempo y en las siguientes lecciones se va a estar tomando el tiempo para eso, para dar más o menos tiempos, más o menos una idea de lo que se conoce como los tiempos, de qué va a pasar antes de, después de, que por qué los pies de hierro y barro cocido representan qué más o menos, en fin, son detalles que podemos y que vamos a tener que dejar a cálculos humanos o a suposiciones, porque la Biblia no da fechas específicas. Tan así que dice en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 1, que se acercan los discípulos, se preguntan: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Les dice el Señor: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, los tiempos y las maneras en que Dios va a trabajar con los reinos de este mundo. Eso solamente está en la mano del Padre. Ustedes van a recibir poder y va a venir el Espíritu Santo y me van a ser testigos en todas las naciones. Pero entra aquí lo que ha sido causa de conflictos. Cuando hablamos de la palabra reino, cuando se habla del reino de Dios, principalmente en el Nuevo Testamento, se usa una sola palabra para los dos aspectos del mismo reino, el reino visible y el reino invisible, el reino espiritual y el reino físico. Y puede surgir la confusión si no tenemos cuidado y si no analizamos el pasaje completamente, los contextos, y no nos ponemos a revisar pasaje por pasaje, y podemos entrar en confusiones. Podemos decir que Dios está haciendo algo ahorita que no está haciendo, o podemos decir que Dios va a hacer algo en el futuro que actualmente ya está realizando. Podemos quitarle un área de esfera, un área de trabajo de Dios, o podemos aumentarle un área de trabajo que ahorita no tiene. Entonces necesitamos analizar y darnos cuenta de que la palabra reino menciona los dos tipos de manifestación de este reino, el visible y el invisible. El invisible. Vámonos al invisible. Nos vamos ahora sí,
Pobre hermano Joel, lo voy a poner a buscar como 20 versos, pero bien rápido. Es todo. Bueno, primero, Mateo capítulo 3, el verso 2. Mateo capítulo 3, el verso 2. Nos vamos a detener un buen rato ahí con como 5 o 6 versos de Mateo, así que. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué reino está hablando el Señor Jesús ahí? ¿Del reino visible o del reino invisible? Del reino invisible. ¿Del reino espiritual o del reino material? Del reino espiritual. ¿Cómo se había acercado a este mundo el reino de los cielos? Pues con la presencia del rey, pues ni más ni menos. Viene el rey de reyes y señor de señores, y por eso con su presencia se acerca el reino de los cielos, porque el rey viene a estar entre nosotros. Mateo 5:3. Mateo 5:3, capítulo 5, verso 3. Cogí solamente una pequeña parte de los textos que hablan de esto. No son todos los textos que hablan de esto, hay que analizar muchos más. Bienaventurados a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Está hablando del físico o del material? El físico y el material es el mismo. ¿Del material o del espiritual? Del espiritual. Yo me confundí, y usted qué bueno que me dijo, hermano, porque yo solo me hice bola. Bienaventurados los pobres en espíritu. Está hablando del invisible, espiritual, inmaterial. Para ser ciudadano de este reino espiritual se requieren credenciales o procederes de ciudadano a nivel espiritual. Capítulo 6, el verso 10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Está hablando del reino espiritual. Así como te obedecen allá, como se hace tu voluntad allá, hágase aquí. Como tienes servidores allá, que tus servidores vengan aquí. Que así como tus ángeles te obedecen allá, tus hijos te sirvan aquí. Está hablando que Dios va a derrumbar todos los gobiernos y todas las naciones, y entonces ya nosotros como creyentes vamos a ir a ocupar una secretaría de gobierno. No está hablando de eso. Está hablando de su voluntad, que venga su reino espiritual. El verso 33 de ese mismo Mateo 6 dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Qué debemos buscar? El reino de Dios. Vamos entonces a comprar unos pedazos de terreno y vamos a edificar construcciones y vamos a decir, aquí es una teocracia, nomás Dios manda, y aquí no queremos nada de luz, ni nada de gobierno, ni queremos pagar biles, y aquí nomás Dios manda y vamos a esperar a que Dios nos dé órdenes. No, no está hablando de eso. Está hablando que busquemos primeramente el reino de Dios, el reino espiritual, su justicia, el parecernos a Él, su semejanza, su bondad. Y entonces las demás cosas que tienen que ver con el mundo material van a ser añadidas. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan. ¿Alguno de ustedes ha agarrado una metralleta para ir a pelear contra los demonios? No, entonces está hablando del reino espiritual. Y sí, en el reino espiritual, el reino de los cielos sufre violencia. Está bajo ataque y necesita responder ese ataque. Aquí se nos habla de una guerra espiritual.
No es una guerra, como dijo el apóstol Pablo, contra sangre y carne, sino a nivel espiritual, en regiones espirituales. Esto está más ampliado ahí en Efesios capítulo 6, de los versos 10 al 20. Se los voy a dejar tarea, la armadura espiritual, no nos va a dar tiempo de verlo todo, pero aquí está hablando de un reino a nivel espiritual. Y ahora nos vamos a Juan capítulo 18, el verso 36. Juan 18, 36 dice bien claramente el Señor Jesús: mi reino no es de este mundo. ¿Se está hablando de cuál reino? De espiritual. Porque Él en su primera venida vino a imponer su reino, a traernos su reino a nivel espiritual. Su reino no es de este mundo, significa que Él no vino la primera vez a tratar con los gobiernos, vino a tratar con el pecado de los corazones para traerlos a sí mismo con amor, para salvarlos por gracia y para hacerlos ciudadanos del reino de los cielos. Si mi reino fuera este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Yo vengo a traer a los corazones de los hombres mi reino. Y voy a terminar con un pasaje en Lucas capítulo 17, los versos 20 y 21, donde vienen los dos aspectos del mismo reino. Lucas 17, el 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán el ojío allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. A ver, ¿cómo ver? Regrese el hermano al 20, porque como que el reino de Dios está entre vosotros, pero no va a venir con advertencia. Bueno, ¿va a venir o no va a venir? ¿Ya vino o no ha venido? Aquí está hablando de los dos aspectos del reino. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Nada más el Padre sabe cuándo va a venir. Porque los fariseos le preguntaron. Y los fariseos no le estaban preguntando acerca de un reino espiritual, estaban preguntando del reino material, del reino visible, de las promesas dadas a David, de que se iba a levantar un hijo que iba a gobernar sobre toda la tierra. Dijo: el reino de Dios no va a venir con advertencia. El día de la manifestación del reino visible, material, que ustedes esperan, nadie les va a decir cuándo, nada más va a venir. Pero, les dice el verso 21, el reino espiritual ya está entre ustedes. Nada más que no se dan cuenta. Nada más que no lo ven. El reino de Dios está entre vosotros. Con esto concuerda las palabras que dice el apóstol Pablo, que rogamos a los demás como si fuéramos embajadores de Dios, embajadores de Cristo. Le rogamos: acércate a Dios. ¿Por qué? Porque somos personas que pertenecemos, como dice también en otra carta de Pablo, ciudadanos del reino de los cielos, dice Pablo en Romanos. Nosotros tenemos una ciudadanía espiritual que tiene que ver con la presencia de Dios y con las cosas de Él. Y nosotros rogamos a las personas que no son ciudadanos de ese reino espiritual que se acerquen a ese reino espiritual. No al reino físico, porque ese todavía no se manifiesta. Pero va a llegar un momento en que se va a manifestar el reino de Dios en plenitud y va a ser visto de los hombres. Mateo 26, 29 es una de las primeras referencias que tenemos en el Nuevo Testamento del Señor respecto a las cosas que van a pasar en el nuevo reino. Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
no voy a beber más el fruto de la vid hasta que venga Dios el Padre a instaurar su reino, y entonces volveremos a tener fiesta. Hasta ese día. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, el verso 33. Lucas 1:33. 33, hermano. Un poquito más atrás. Esa es una profecía dada cuando el Señor Jesús va a nacer, cuando nace. Dice que Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Un reino que durará para siempre. La piedra que viene y destruye esa estatua, que la convierte en polvo, que se la lleve el viento, y esa piedra permanece y cubre toda la tierra. Y su reino no tendrá fin, eterno. Hechos capítulo 14, el verso 22. Una de las amonestaciones que se nos da a los creyentes. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pues, pero que no eran creyentes, que no estaban ya en el reino de Dios. Si eran creyentes y estaban pasando por muchas tribulaciones por causa del Señor Jesús, ya forman parte del reino espiritual, pero por estar agobiados de la presión externa, de la presión física, de la persecución, de los que los estaban matando, el apóstol Pablo les exhorta y les dice: va a llegar un día en que todas estas persecuciones, hermanos, se van a acabar. Cuando Dios venga, instaure su gobierno visible. Pero vamos a tener que entrar caminando a través de muchas tribulaciones. Muchos vamos a sufrir, muchos vamos a ser muertos, pero al final Dios va a poner su reino eterno y visible sobre toda la tierra. Y como dijo un pastor por ahí en unos programas que salen en la televisión: ¿amén o no amén? Cuando se ponga el reino eterno visible, va a ser un reino que tiene que ver con cosas materiales. Bien, seguimos. 1 Corintios 6:9. ¿Qué nos dice? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. El verso 10 también. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 9 y verso 10 se repite la misma frase: no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es un heredar? ¿Qué es una herencia? ¿Es algo que por derecho te corresponde? ¿O es algo que, aunque no por derecho, es algo que alguien te dio, pero que lo vas a recibir a futuro? Esa es una herencia. Generalmente cuando se muere alguien. Cuando se acaben todos los reinos de este mundo, cuando venga el Señor, esa gran piedra, esa roca, y destruye todos los demás, entonces nosotros pasaremos a heredar el reino de Dios. La manifestación visible del reino de Dios. Cuando se cumpla perfecta y completamente la petición del Señor de: venga tu reino, hágase tu voluntad. Gálatas 5:21 nos dice las mismas palabras.
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No te va a tocar herencia, no te va a tocar parte allá si vives haciendo estas cosas. No nos equivoquemos, no nos confundamos. El que vive agradando a Dios va a tener herencia allá. El que no vive agradando a Dios no va a tener herencia allá. Efesios 5:15, no sé por qué Pablo lo repetía y lo repetía y lo repetía. Efesios 5:5, perdón. Es 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora nos vamos a 1 Tesalonicenses 2:12. Que dice 1 Tesalonicenses 2:12. Dice, les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esto puede ser tomado de las dos maneras. Podemos decir que el reino puede ser el reino espiritual y su gloria es su manifestación visible. Es su reino. Segundo Tesalonicenses 1:5. Esta es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Estás padeciendo por querer entrar al reino de Dios, para ser tenido por digno, para ser aprobado de estar en ese reino. Sigue el asunto de la herencia, Santiago capítulo 2, verso 5. Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos de fe y herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman? ¿Tú amas a Dios? Dios te promete un rey. 1 Corintios 15:24, ¿qué nos dice? Luego al fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad de potencia, cuando Dios acabe con todos los reinos de este mundo, luego viene el fin de las cosas visibles, para instaurar el gobierno de lo visible, eterno. 1 Corintios 15:24, y luego es Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. El soberano de los reyes de la tierra, el rey de reyes, el que se va a centrar en un trono donde todos los demás reyes van a ser sus ayudantes. Termino con esto. El pasaje de lo que yo le llamo la fusión perfecta de los dos se encuentra en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versos 18 al 29. Bueno, yo creo que sí tenemos unos 2 minutos para leerlo todo. Hebreos 12, perdón. ¿Sí dije 12? Hebreos 12, 12 del 18 al 29. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Verso 19, y ahí nos vamos de corredito. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez que tocar el monte será apedreado, pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Por qué Moisés estaba espantado y temblando? Porque era la manifestación visible
del reino invisible. Dios estaba tomando el monte Sinaí como parte del lugar donde Él estaba manifestando su gloria. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Verso 23. A Jesús el mediador del nuevo pacto, o sea, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 25. Mirad que no deseches al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Y aquí empieza lo interesante. La voz del cual conmovió entonces la tierra, cuando el Señor viene y habla en el monte Sinaí. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Cuando Dios establezca su reino sobre cielo y tierra. Cuando Dios gobierne completa y totalmente sobre toda la creación. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. Regresamos un poquito para atrás, hermano, el 27. Para que queden las inconmovibles. Todas las cosas físicas y visibles se mueven y se quitan, se remueven, para que queden las inconmovibles, las que permanecen, las eternas, las que Dios crea para que perduren. 28, amén. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hemos sido llamados a un reino. Dios nos permita que seamos tenidos por dignos, y eso, hermano, depende de nosotros. Depende de que agrademos a Dios y hagamos su voluntad. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Nada más Dios. Cosas que Dios tiene nada más en su mano, que nadie más hace. Bien, Dios los bendiga. Gracias. Muy buena lección. Quiero solo notar que es importantísimo, creo, en lo que Jorge estaba hablando, notar en el Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, que es lo que estaba hablando él de los barro y hierro, que significa después de Roma y que significa todos los otros reyes. En esos días es importante notar, el Dios de los cielos levantará un reino, y ese es el reino de los cielos, que está levantándonos contigo y conmigo, y que estamos imponiendo la voluntad de Dios, y que estamos diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. No estamos diciendo que un día se haga, sino estamos diciendo que se haga ya. Un día, como Jorge ha dicho, vendrá el reino visible, pero mientras tanto estamos nosotros estableciendo su voluntad y su reino, y estamos tomando territorios, y estamos tomando. Lo que quiero que veas con esto es, no quiero que veas el reino como algo futuro. El reino visible es futuro, pero el reino espiritual es ahora. ¿Me entiendes? Si no vemos eso, entonces decimos, pues un día cuando. No, el reino es, porque Cristo dijo, he aquí el reino de Dios está con ustedes. Y los que ya nos hemos rendido a Dios, tenemos un reino. ¿Cuántos dicen amén? Y vivimos
bajo ese rey y nos rendimos a ese rey y le obedecemos. Los que no se han rendido no le obedecen, pero oramos que todos le obedezcan. Un día Cristo vendrá y establecerá ese reino visible, que se habla mucho en la Biblia, pero los que ya hemos practicado para ese reino no tendremos ningún problema de vivir ahí porque lo hemos vivido ya en la parte espiritual. Muy bien, vamos a pasar a la alabanza.